En esta lección abordaremos los capítulos 3 y 4 de Hebreos. Veremos que el pacto davídico prometía descanso al rey entronizado y también a su pueblo. Y la progresión lógica de Hebreos coincide con esta noción. Por ejemplo, en Hebreos 1 y 2 vemos la preeminencia de Cristo como gobernante divino y libertador de su pueblo. Y Hebreos 3 y 4 muestran la superioridad de Jesús sobre Moisés y Josué como el líder divino que proporciona descanso. El reposo sabático en el Antiguo Testamento se describe en dos versiones de los 10 mandamientos. El primer texto enfatiza la creación, el segundo la redención. En Hebreos 3 y 4, Pablo usa a la generación del Éxodo, no a sus hijos pequeños, como un ejemplo de incredulidad y desobediencia para mostrar la consecuencia perjudicial de no poder entrar a la tierra del reposo en Canaán. Y dirigiéndose a su audiencia, Pablo los exhorta no solo con una carta que es hermosa, pero cita aquí en forma específica el Salmo 95. Dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y también les habla, los anima a entrar en el reposo celestial. ¿Qué es este reposo? En griego, sabatismos, del cual Pablo habla. ¿Por qué Pablo anima a su audiencia a participar? Vamos a ver este tema magnífico del reposo de Dios. Ve por tu Biblia y mantente en sintonía. Este corto versículo con que comenzaremos contiene una promesa hermosa para nosotros. Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Como vimos en otros temas, Hebreos 1 y 2 se centraron en la entronización de Jesús como gobernante y libertador del pueblo de Dios. Y hoy veremos cómo Hebreos 3 y 4 presentan a Jesús como el que nos brindará descanso. Esta progresión tiene sentido una vez que recordamos que el pacto davídico prometía que Dios les daría descanso de sus enemigos al rey prometido y también a su pueblo, por supuesto. Y este descanso está disponible para nosotros ahora que Jesús está sentado a la diestra de Dios. O sea que Él gobierna y debe gobernar nuestros corazones también. Y Hebreos describe el descanso como un descanso que pertenece a Dios y como un descanso sabático. Dios hizo que este descanso, que era suyo, estuviera disponible para Adán y Eva. Y el primer sábado fue la experiencia de la perfección con aquel que hizo posible esa perfección. Dios también promete un descanso sabático porque la verdadera observancia del sábado materializa la promesa de que Dios restituirá esa perfección. Por eso, amados, cuando guardamos el sábado, recordamos que Dios hizo una provisión perfecta para nosotros cuando creó el mundo y cuando lo redimió en la cruz. Sin embargo, la verdadera observancia del sábado es más que un acto de conmemoración, es un anticipo en este mundo imperfecto del futuro que Dios ha prometido, el descanso eterno que Dios ha de dar a sus hijos. Veamos ahora qué prometió Dios a Abraham. Génesis capítulo 15, versículos 13 al 21. Son varios versículos, trataré de resumirlos, dice así. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. O sea, amados, que cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, su propósito era llevar a Israel a la tierra de Canaán, donde podrían descansar. Y la tierra de Canaán era la herencia que Dios le había prometido a su padre Abraham, porque había obedecido la voz de Dios y había dejado su país para ir a la tierra prometida. Y el propósito de Dios al darles la tierra a Israel no era simplemente que la poseyeran. Dios los estaba trayendo a sí mismo. Dios quería que vivieran en una tierra donde pudieran disfrutar de una relación íntima con Él sin ningún obstáculo.
y donde también darían testimonio al mundo de quién era el Dios verdadero y lo que le ofrecía a su pueblo. Y al igual que el sábado de la creación, la tierra de Canaán era un marco que posibilitaba tener una relación íntima con su Redentor y disfrutar de su bondad. Bueno, en Deuteronomio 12, el Señor le dijo a su pueblo que entraría en el reposo, no meramente cuando entraran en la tierra, sino cuando hubieran depurado la tierra de la idolatría. Esto es importante. Y después de eso, Dios les mostraría a los escogidos un lugar donde Él moraría entre ellos. Por eso vamos a ver ahora en Éxodo capítulo 20, del 8 al 11, qué dos cosas conmemora el descanso sabático y cómo se relacionan entre sí. Leeré las dos versiones de los 10 mandamientos, como está expresado en Éxodo y también en el libro de Deuteronomio. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aquí equivale a sábado, por supuesto. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Amados, Dios vinculó el sábado de la creación con la liberación de Egipto. Instruyó a Israel a observar el sábado como un monumento conmemorativo de la creación y de su redención de Egipto. La creación y la redención están consagradas en el mandamiento del sábado. Vuelvo a repetir, la creación y la redención, allí están en este mandamiento. Así como no nos creamos a nosotros mismos, tampoco podemos redimirnos. Es una obra que solo Dios puede hacer. Y al descansar reconocemos nuestra dependencia de Él, no solo para la existencia, sino también para la salvación. La observancia del sábado es una expresión poderosa de la salvación únicamente por la fe. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Israel no pudo entrar en el descanso prometido? Veamos lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 12. En adelante. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Pregunto, ¿por qué Israel no pudo entrar en el descanso prometido? Amados, la triste historia es que aquellos que fueron liberados de Egipto no pudieron entrar en el descanso que Dios les había prometido. Porque cuando llegaron a Cades Barnea, tú recuerdas, en la frontera de la tierra prometida, carecían de la fe necesaria. Y Números 13 y 14 explica que los espías israelitas dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Afirmaron que la tierra era buena, pero advirtieron que los habitantes eran fuertes y que las ciudades estaban fortificadas y que no podían conquistarla. Pero Josué y Caleb coincidieron en que la tierra era buena, no discutieron el hecho de que la gente allí era fuerte y las ciudades fortificadas, pero dijeron que Dios estaba con ellos y que los llevaría a la tierra. Sin embargo, el pueblo, que vio a Dios destruir Egipto con las plagas, ese mismo pueblo que vio aniquilar al ejército del faraón en el Mar Rojo, proveer pan del cielo, agua de la roca, además de manifestar su presencia continua y su dirección mediante la nube
y la columna de fuego ahora no confió en él. Amados, es una trágica ironía que la generación que vio demostraciones tan poderosas del poder de Dios se convirtiera en un símbolo de la infidelidad y la incredulidad. Dios promete dones a sus hijos que están más allá del alcance humano. Por eso se basan en la gracia y son accesibles solamente mediante la fe. ¿Sabes que Hebreos 4:2 explica que la promesa que Israel recibió no le sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios? Israel viajó a las fronteras de la tierra prometida como pueblo. Y cuando el pueblo se enfrentó a informes contradictorios, se identificó con los que carecían de fe. ¿Sabes que la fe o la falta de ella es contagiosa? Y con nuestra boca podemos hacer mucho para edificar o para destruir. Es por eso que Hebreos exhorta a sus lectores, exhortaos, o sea, animaos los unos a los otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hoy, amados, seguimos viajando a la tierra prometida. Necesitamos un GPS, necesitamos un guía. Vamos como pueblo y tenemos una responsabilidad con quienes viajan con nosotros. ¿De qué manera puedes ayudar a edificar la fe de tus hermanos? ¿Cómo puedes cerciorarte de no decir ni hacer nada que pueda debilitar la fe de otra persona? Veamos ahora cuál es la invitación que Dios nos hace a nosotros en este pasaje. Pasaje hermoso, Hebreos 4:6-11. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de desobediencia, otra vez determiné un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El hecho de que la generación de desierto no entrara en reposo no impidió que Dios trabajara con su pueblo. Amados, Dios permaneció fiel, a pesar de la falta de fe de ellos. Por lo tanto, Pablo repite varias veces que la promesa de Dios permanece. El hecho de que la invitación a entrar en el reposo se repitiera en la época de David implica que la promesa no había sido reclamada y que todavía estaba disponible. De hecho, sugiere que el reposo ha estado disponible desde la época de la creación. Entre tanto, Dios nos invita hoy a entrar en su reposo. Hoy es un concepto lleno de significado. Cuando Moisés renovó el pacto de Israel con Dios en la frontera de la tierra prometida, enfatizó la importancia de hoy. Hoy era el momento de reflexión en la que se invitaba al pueblo a reconocer que Dios había sido fiel con él. Hoy era el momento de decidir ser fieles al Señor. Esta decisión no puede posponerse. De la misma manera, hoy es un momento de decisión para nosotros, amados, un momento de oportunidad. Hoy, sí, este sábado, hoy mientras estamos repasando esta lección. Es un momento de oportunidad, así como de peligro, como siempre lo ha sido para el pueblo de Dios. El libro de Hebreos. En este libro el concepto hoy denota la era del cumplimiento de las promesas de Dios. Dios inauguró esta era con el decreto, yo te he engendrado ¿cuándo? Hoy. Y allí invista a Jesús como gobernante en cumplimiento de las promesas de Dios. Por ende, la entronización de Jesús inauguró una nueva era de bendiciones y oportunidades para nosotros. Jesús ha derrotado a los enemigos y estableció un nuevo pacto. Por lo tanto, podemos acercarnos confiadamente a la presencia de Dios y también regocijarnos ante Él con sacrificios espirituales de acción de gracias y alabanza. Entonces el llamado que se nos hace hoy nos invita a reconocer que Dios ha sido fiel con nosotros y nos ha dado todas las razones para aceptar su invitación de inmediato y sin demora. ¿Qué excusa habrá
No hay excusa, amados, es hoy. No esperes mañana, el mañana no nos pertenece. Por eso pregunto, ¿qué decisiones espirituales debes tomar hoy? Es decir, ¿por qué no admitir una postergación? ¿Cuáles han sido tus experiencias pasadas en las que te demoraste en hacer lo que sabías que Dios quería que hicieras de inmediato? Y aquí quiero hacer un paréntesis y decir lo siguiente. Si tú has estado posponiendo tu entrega al Señor, estás caminando sobre hielo muy delgado. Cualquier momento se va a romper. Hoy es el día. Mañana muy tarde. Si estás posponiendo ser fiel a Dios en el diezmo o en el sábado, o posponiendo el bautismo, amados, el día es hoy. Habla con tu pastor. Vas a ser parte del equipo ganador, parte del pueblo de Dios. Notemos cómo describe Dios el reposo al que nos invita a entrar. Es maravillosa la descripción que hace aquí el apóstol. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Dios no nos invita simplemente a descansar, o como decimos, hacer la santa siesta del sábado en la tarde. Nos invita a entrar en su reposo. Es un reposo espiritual, un reposo que a la vez nos lleva a la acción de animar a otros a entrar en el reposo de Dios. Porque a lo largo de toda la Biblia, el reposo puede denotar simplemente la paz que hallaría en la tierra prometida de Canaán. El templo donde descansaba el arca del pacto, o el mismo sábado en el que Dios y los israelitas descansan de su trabajo. Pero aquí en Hebreos el Señor invita a entrar en su reposo. ¿Y qué nos llama a hacer? Vamos a ver, Hebreos 4, 9 al 11 y el 16. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y aquí viene la promesa hermosa. Repitamos juntos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. El descanso sabático celebra el hecho de que Dios terminó o concluyó su obra de la creación o redención. Asimismo, la entronización de Jesús en el templo celestial celebra que Él terminó de ofrecer un sacrificio perfecto por nuestra salvación. Fíjate que Dios descansa solo cuando ha conseguido nuestro bienestar. En la creación, Dios descansó cuando terminó la creación del mundo. Más adelante, Dios descansó en el templo solo después de completarse la conquista de la tierra que le había prometido a Abraham a través de las victorias de David. Y los hijos de Israel ahora vivían seguros. Dios mandó construir una casa para Él solo después que Israel y el rey tuvieran casas para ellos. El reposo definitivo que Dios nos promete es el nuevo mundo que Él creará para nosotros después que finalmente termine el gran conflicto. Y Hebreos alude a esto como la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios y como una patria celestial. Esto conlleva la restauración del dominio y la gloria y la honra que Dios originalmente había otorgado a los seres humanos en la creación. Es su reposo. No es simplemente una tierra perfecta donde tendremos paz, sino un reposo sabático en esa tierra donde estará el trono de Dios en un cielo nuevo y una tierra nueva. La gran pregunta es cómo podemos entrar en su reposo ahora, incluso ahora. Es decir, ¿cómo podemos por fe descansar en la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo y no en nosotros mismos? Como ya hemos visto, el cuarto mandamiento registrado en Éxodo 20 y repetido en Deuteronomio quiere decir la repetición de la ley, ¿verdad? Deuto 2 veces, enomio, la ley. Estos pasajes de Éxodo 20 y Deuteronomio 5 nos invitan a mirar al pasado. Nos exhortan a descansar en sábado para celebrar los logros de Dios en la creación y en la redención. Sin embargo, Hebreos 4, 9 al 11 nos invita a mirar también al futuro. Nos dice que Dios ha preparado un descanso sabático que está en el futuro. O sea que sugiere
una nueva dimensión para la observancia del sábado. El reposo sabático conmemora no solo las victorias de Dios en el pasado, sino celebra las promesas de Dios para el futuro. La dimensión futura de la observancia del sábado siempre ha estado allí, pero a menudo se ha pasado por alto. Es un anticipo, hermanos, del descanso eterno que Dios ha de dar a sus hijos. Después de la caída, llegó a significar la promesa de que Dios algún día restauraría la creación a su gloria original a través del Mesías. Dios nos ordenó celebrar sus actos de redención mediante la observancia del sábado, porque el sábado apuntaba hacia la culminación de la redención en una nueva creación. La observancia del sábado es una anticipación del cielo en este mundo imperfecto. Por eso viene de la eternidad y continuará por la eternidad. Es un pedacito de eternidad que celebramos cada semana anticipando el descanso eterno. Y esta significación de la experiencia sabática aparece bien atestiguada en una tradición judía, una obra compuesta ya por los años 100 y 200 antes de Cristo. Antes de Cristo, mira esto, decía en este libro que está allí en la pantalla, dice así: el séptimo día es una señal de la resurrección, el reposo de la era venidera. Y en otra fuente judía leemos: el día en el que habrá total reposo sabático por la eternidad. Y una fuente posterior atribuida a Rabí Akiva está el siguiente dicho, que dice: Israel dijo ante el santo: bendito sea, Señor del mundo, si guardamos los mandamientos. ¿Qué recompensa tendremos? Y le dijo el mundo venidero. Ellos le dijeron: muéstranos su semejanza. Y él les mostró el sábado. Es que el sábado es para la celebración, gozo y acción de gracias. Y cuando guardamos el sábado indicamos que creemos en las promesas de Dios, que aceptamos su regalo de gracia como un anticipo del descanso eterno que Dios nos da. El sábado es una fe viva y vibrante. En cuanto a las acciones, la observancia del sábado es probablemente la expresión más plena de nuestra convicción de que somos salvos por la gracia mediante la fe en Él. Por eso pregunto, ¿cómo puedes aprender a guardar el día de reposo de tal manera que verdaderamente se manifieste nuestra interpretación de lo que significa la salvación por la fe, sin las obras de la ley? ¿En qué sentido el reposo sabático es una expresión de salvación por gracia? Y ahora, para concluir, quiero decir que es muy revelador que Pablo en Hebreos usara el reposo sabático y no el dominical como un símbolo de la salvación por la gracia que Dios nos ofrece. El uso del reposo sabático en este sentido implica que aquellos creyentes apreciaban y observaban el sábado. Sin embargo, desde el siglo II después de Cristo en adelante, encontramos evidencias de un cambio decisivo en la Iglesia. La observancia del sábado dejó de ser considerado un símbolo de salvación y en cambio se consideraba un símbolo de lealtad al judaísmo y al antiguo pacto, algo que ellos trataban de evitar. Y guardar el sábado se convirtió en el equivalente a judaizar. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, alrededor del año 110 después de Cristo, comentó y dice lo siguiente, lo leo aquí, está eso en la página 42, en este libro que está mencionado allí en pantalla. Aquellos que vivieron según el antiguo orden han encontrado la nueva esperanza. Ya no observan el sábado, sino el día del Señor, el día en que nuestra vida resucitó con Cristo y por su muerte. Y asimismo, Marción ordenó a sus seguidores que ayunaran en sábado como señal de rechazo a los judíos y a su Dios. Y Victorino no quiso dar la impresión de que observaba el sábado de los judíos. Fue la observancia del sábado como un símbolo de salvación por la gracia lo que llevó a su desaparición en la iglesia cristiana. Hermanos, yo finalizo con esta cita inspirada y algunas preguntas de reflexión. Qué astuto fue el diablo, no quiere que entremos en el reposo de Dios. Por eso no quiere que sepamos qué significado tiene el sábado. Quiere que perdamos la bendición aquí y perdamos la bendición eterna. Dice El Camino a Cristo, página 60.
Una vida en Cristo es una vida de reposo. Puede no haber éxtasis de sentimientos, pero habrá una confianza permanente y apacible. Tu esperanza no está en ti, está en Cristo. Tu debilidad está unida a su fortaleza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su poder eterno. De modo que no debes mirarte a ti mismo, ni dejar que la mente se espacie en el yo, sino mirar a Cristo. Que tu mente se espacie en su amor, en su belleza y la perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Esto es lo que debe contemplar el ser humano. Es amándolo, imitándolo y dependiendo enteramente de Él como serás transformado a su semejanza. Hermosas palabras, que sea nuestra experiencia esta. Por eso pregunto, ¿cuál es la relación entre la observancia del sábado y la justificación por la fe? Van unidos. ¿Cuál es la diferencia entre la verdadera observancia del sábado y una observancia legalista del sábado? ¿Cómo podemos no solo conocer la diferencia, sino también experimentar esa diferencia en nuestras vidas al guardar el sábado? Dios nos ayude a entrar de corazón en su reposo y que no repitamos la historia del antiguo Israel. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por darnos un anticipo de la eternidad. Gracias porque al reconocer estas horas sagradas de tu día, que son tuyas, estamos subiendo una cumbre cada semana para observar nuestro origen y también nuestro destino, el descanso eterno que has de dar a tus hijos. Que podamos realmente mirar con fe y celebrar cada sábado el descanso eterno que pronto has de dar a tus hijos. Cuando Jesús venga y nos devuelva todo que el diablo nos ha robado a través de las mentiras. Bendícenos hoy, bendícenos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida, que seguramente será la próxima semana, ¿verdad? Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y vamos en un viaje, le llamamos el viaje de la vida. Y las cosas van a terminar bien, así lo dice la palabra de Dios. Si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatá, Dios te bendiga.